Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Qué bueno que se conectó con nosotros en esta tarde para continuar con estos estudios que estamos llevando. Que ya llevamos varias semanas, ya casi el mes, transmitiendo casi todos los días, a excepción de los sábados. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Le pedimos de favor, si usted nos acompañan esta tarde, que se suscriba a nuestro canal de YouTube que lleva por título Iglesia de Cristo Denton. Entre a YouTube y en el buscador de YouTube, en la barrita de arriba, ponga la Iglesia de Cristo Denton y nada más suscríbase. Eso nos va a ayudar bastante. Con que usted se suscriba a Iglesia de Cristo Denton, nos va a ayudar a tener o a estar en los primeros lugares de búsqueda o a subir en los lugares de búsqueda de YouTube. Para que más personas puedan beneficiarse de estas predicaciones, de estas clases que estamos llevando. Pero estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Facebook es una plataforma más de un grupo cerrado, de amistades, de familiares, de conocidos. No tiene un alcance tan grande como lo tiene YouTube. Por eso estamos trabajando o intentando trabajar en las dos plataformas. En Facebook hacemos los en vivo. Y en YouTube ponemos las clases después de haberlas transmitido en vivo. Así es que le animo a que por favor entre al canal de YouTube, a nuestro canal de YouTube, Iglesia de Cristo Denton, y se suscriba. Si le gusta algún video o algo, pues dele like, ¿verdad? Dele like. Eso nos va a ayudar. No necesita usted ayudarnos económicamente ni nada. Simplemente lo único que le pedimos es suscribirse nada más a nuestro canal de YouTube. Pero bien, hemos estado estudiando las eras. Terminamos con el estudio de las eras y de los testamentos. Espero que haya quedado claro y que no haya quedado ninguna duda en cuanto a estos temas de las eras y los testamentos. Le doy la bienvenida a todos los que están conectando. A nuestra hermana Mayra, a nuestra hermana María Luisa, a la hermana Laura Guzmán, a mi hermana Melissa, a mi hermana Anita, a nuestro hermano José, Noé también. Un saludo a nuestro hermano. Mi esposa también. Le mando un beso a mi esposa. Nuestra hermana Hilda y nuestro hermano Carlos Montemayor. También les mandamos un saludo a nuestros hermanos. Mi prima Jessica también está conectada. Y mi tío Jorge también. Un saludo a mi tío Jorge allá en la ciudad de Sabinas. Qué bueno que nos están acompañando. Compartan este video. Son públicos. También Jaime nos está viendo. Mi cuñado. Saludos, cuñado. Qué bueno que nos está viendo. Comparte este video, son públicos. Compártalos con quien usted guste. Puede compartirlo con sus amistades. Puede ponerlo en un video usted si quiere. Transmitirlo cuantas veces quiera a una persona en específico, como usted quiera usar esta información que estamos tratando aquí. Son abiertas, son públicas, usted puede hacerlo. La única restricción es que no altere el contenido del video, y de ahí en adelante usted puede compartirlo cuantas veces guste con las personas que usted guste. Gracias por sus palabras de aliento y de ánimo. Gracias a nuestros hermanos que ponen por ahí unas palabras de aliento. Gracias a nuestros hermanos. Hacemos nuestro esfuerzo, ¿verdad?, para la obra del Señor. Así es que ayúdenos. Lo único que le pedimos es un suscribirse, nada más. Y eso nos va a ayudar a que la palabra de Dios o estos estudios lleguen a personas que quizás en nuestra vida nos hubiéramos imaginado que pudieran haber llegado. También a nuestros hermanos Herrera, nuestro hermano Herrera también, le mandamos un fuerte abrazo. A nuestra hermana también. Gracias por escucharnos, gracias por estar al tanto de estos videos y estar atendiendo a las clases. Un saludo a nuestros hermanos, los apreciamos de verdad en el amor del Señor. Créanme que no se me olvida todas esas veces que estuvo con su servidor en el hospital, llevándonos la cena del Señor, acompañándonos, platicando ahí un rato. Cada domingo no se le olvidaba a mi hermano Herrera. Así es que, hermano, sabe que lo apreciamos y le mandamos un saludo en el amor del Señor. Bien, vamos entonces a entrar con el tema que vamos a tratar. Vamos a iniciar con una nueva serie. No va a ser una serie muy larga porque no pretendo extenderlas. Máximo estoy tratando de que las series duren a lo mucho una semana, para que no se hagan tan pesada y tan larga la serie. Trato de ser conciso y preciso en lo que vamos a estudiar para que usted se quede con la información correcta. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Si entendimos y pusimos atención a la clase anterior de las eras, las formas que Dios hablaba en la antigüedad, en la era patriarcal, en la era mosaica y en la era cristiana,
y entendimos que usted y yo estamos bajo la era cristiana, nos ayudará en este siguiente tema. Y vamos a hablar del tema de los diezmos. ¿Qué en cuanto a los diezmos? ¿Es para nosotros? ¿Es correcto que se nos pida el diezmo hoy en día? ¿Es solicitado o es un mandamiento de parte de Dios para usted y para mí hoy en día? ¿Sí o no? Es lo que vamos a estudiar. Y quisiera que estuviera su Biblia a su lado. Tenga su Biblia. Vaya por su Biblia. Téngala ahí cerquitas. Si es posible, tome notas. Esto le va a ayudar a retener un poco más de la clase. Se ha comprobado científicamente que si usted pone atención a la clase y a la vez toma notas, refuerza el conocimiento. Es más difícil de que se le olvide lo que aprendió. Pero si solamente pone atención, es más difícil que se le quede esto que vamos a hablar. Entonces, tome notas, traiga su Biblia, busque, acompáñenos en la lectura y le va a ayudar a reafirmar todo esto que vamos a estar viendo. Bien, entonces vamos a dar inicio. Hoy vamos a iniciar con lo que es el diezmo. Es el nuevo tema que vamos a hablar hoy en día. ¿Y por qué nos va a servir lo que estudiamos previamente? Porque la pregunta inmediata cuando hablamos del tema de los diezmos es: ¿dónde está esta ley de los diezmos? ¿Dónde aparece? Bueno, la respuesta inmediata también sería en el Antiguo Testamento. Y si está en el Antiguo Testamento, pues entonces ya no es ley para nosotros. No tenemos que cumplirla. No es un requisito para nosotros. Y de ahí acabaríamos con el tema rápidamente, ¿verdad? Ya tendríamos una base sólida para decir, bueno, el pasaje que usted me está mostrando para los diezmos está en el Antiguo Testamento, y al estar en el Antiguo Testamento es una antigua ley, una ley caduca, una ley que ya no está en vigencia, ya no es para mí. Esa ley era para los israelitas, no para nosotros, no para el pueblo de Dios hoy en día. Entonces, no es ley para nosotros. Inmediatamente tendríamos una base de dónde partir y de dónde argumentar. Por eso vimos el tema anterior, porque nos ayuda a trazar las escrituras y a saber identificar si es para nosotros o no es para nosotros esa ley. No todo lo que viene en la Biblia es ley para nosotros. Recordémoslo. No todo lo que ley que se dio a Dios mandó en la edad patriarcal no es para los israelitas. Ni la ley dada a los israelitas es para nosotros. La ley para todo el mundo es la era cristiana, o la ley cristiana, o el Nuevo Testamento, para usted y para mí. Esa ley sí es para todo el mundo, no importando nacionalidad, no importando familia, no importando nada, solamente obedecer la voluntad de Dios, porque es ley para todos. Pero ¿qué de los diezmos? ¿Qué significa la palabra diezmo en hebreo? La palabra azar significa un décimo. Pero generalmente aparece la palabra en composición como ma'asar, que traducida sería dar la décima parte. ¿Ok? Entonces, la palabra diezmo en el Antiguo Testamento es azar, pero generalmente o muy comúnmente, cuando se habla de los diezmos que se le daban a Dios, aparece una palabra compuesta que es ma'asar, que quiere decir dar la décima parte, dar el 10%, ¿ok? Entonces, en hebreo, generalmente es ma'asar, que es dar la décima parte. Pero cuando aparece en el Nuevo Testamento, la palabra es diferente, porque obviamente el Nuevo Testamento fue escrito en griego, dekatos, que significa un décimo también, una décima parte. Es una palabra diferente en un idioma diferente. Recuerda, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, ¿ok? Griego común. Entonces, lo único es la palabra del idioma dekatos, que es del griego, que significa un décimo. O por eso de ahí viene la palabra decatlón, que quiere decir 10 disciplinas atléticas, ¿verdad? O del deca, de 10. Decálogo, las 10 escrituras, ¿verdad? Etcétera, etcétera. De ahí viene, de decatos, del griego decatos, que significa un décimo o una parte de 10, que ha sido traducido, obviamente, por diezmo. Entonces, ya vimos las dos palabras. La primera en hebreo, ma'asar, que es dar una décima parte, y en griego, dekatos,
que es una parte de 10 o un décimo, o se puede traducir también como diezmo. ¿Ok? La décima parte, el 10%. Bien. Entonces, seguimos. Ya vimos cómo aparece en hebreo, cómo aparece en griego. Y vamos a ir inmediatamente a las primeras menciones. Vamos a estudiarlo también, vamos a separarlo como estudiamos las eras. Vamos a separar la explicación del diezmo en la era patriarcal, la explicación del diezmo en la era mosaica y la explicación del diezmo en la era cristiana o en la ley de Cristo. Y en la era patriarcal no aparece ninguna ley escrita o estipulada clara que se pueda decir que Dios mandó dar el diezmo. Y solamente encontramos 2 personas que dicen haber dado el diezmo, pero en ninguna de ellas fue un mandato de parte de Dios. Inclusive, el diezmo que dan en estos 2 ejemplos que vamos a mencionar no fueron el diezmo de algo que ellos hayan producido, de que ellos hayan ganado por su propio esfuerzo, por cultivar la tierra o hacer que los animales, no sé, se reproduzcan, etcétera, etcétera. Y entonces esa décima parte de esa producción de ellos la trajeron. No, fueron diezmos que no era de ellos, sino que fueron victorias. Uno de ellos fue victoria militar. Pero lo vamos a estudiar. Y no fue, en otro no fue una orden de Dios, sino fue una promesa que se le hace a Dios. Entonces, otra vez, no podemos tomar eso como que Dios les mandó a dar el diezmo, sino como que ellos decidieron dar ese 10% al sacerdote, como lo vamos a ver aquí en el sacerdote Melquisedec. El primer ejemplo, vamos al primer ejemplo. Lo encontramos en Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20. En el primer caso tenemos al patriarca Abraham, que se narra en las escrituras que dio a Melquisedec la décima parte, pero del botín, tras haber derrotado, ido a una victoria militar. No fue algo mandado por Dios, o no, al menos no se estipula que Dios lo haya mandado, que Dios haya dicho de toda victoria militar tienes que darme el 10%. No hay escritura para eso. Sin embargo, dio el 10%. ¿Por qué? Quizás lo quiso hacer, quizás así lo sintió. Y lo vamos a explicar con el otro pasaje también. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Recuerde, venía de una victoria militar Abraham. Traía los despojos de la batalla. Dice: y le dio los diezmos, Abraham le dio los diezmos de todos los despojos que traía de la victoria militar. O sea, él fue a la batalla, trajo esos despojos de haber ganado, tener esa victoria, esa batalla, trajo cosas que ganó, que despojó a otras personas, a los vencidos en la batalla, y le entrega 10% al sacerdote, en este caso Melquisedec. Pero no vemos que Dios haya estipulado previamente que se tenía que dar el 10% o cómo se tenía que dar el 10%, sino simplemente vemos una acción de Abraham dándole los diezmos al sacerdote Melquisedec. ¿Ok? Es sencillo, es simple. Una victoria militar, trajo despojos de la batalla, de los que se despojó a los vencidos. Al traer esto, le dio el 10% a Melquisedec. Listo, no ahí dice que tenía que hacerlo, no dice que fue un mandato de parte de Dios, no dice que era una ley de parte de Dios, simplemente Abraham quiso darle el 10%. Es lo único que nos dice, entonces nos quedamos con lo único que dice la escritura. Le dio de los despojos que traía de la batalla, ojo, de los despojos, no de sus bienes, de lo que les había quitado a los vencidos en la batalla, no de los bienes de Abraham, no de lo que había producido Abraham. Trajo de lo que había ganado en la batalla, los despojos que había tenido en la batalla, y le da el 10% a Melquisedec, al sacerdote Melquisedec. Esto en la era patriarcal, no en la era mosaica, en la era patriarcal. Bien, siguiente ejemplo que encontramos en la era patriarcal. En cuanto al diezmo, el segundo caso tiene que ver con Jacob. Pero él
tampoco se nos dice que Dios le mandó que diera el 10%. Tampoco se nos dice que era obligatorio, que era ley de parte de Dios. No, al contrario, Jacob lo que hizo fue hacer un pacto con Dios. Fue una promesa que Dios le hizo antes de lo que iba a hacer. Y quiero que me acompañen allá a Génesis, capítulo 28, versículos 20 al 22. Dice, e hizo Jacob voto. Note, desde ahí ya empezamos, subraya la palabra. Jacob hizo una promesa. Dios no se lo pidió. Jacob prometió. Dios no se lo ordenó. Jacob lo prometió. Hay mucha diferencia entre Dios, yo te quiero dar esto, a decir, Dios me está exigiendo que yo le dé tanto. ¿Me explico? En estos casos vemos que ellos decidieron dar ese porcentaje. Dios no se los mandó, al menos no está descrito en el caso de Abraham. Y en el caso de Jacob dice que no se lo mandó, a Jacob hizo esa promesa. Jacob fue el que hizo un voto, hizo una promesa a Dios, dice, diciendo, esta fue la promesa: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, ¿cómo funcionaba este diezmo de Jacob? Bueno, Jacob estaba hasta en cierta forma condicionando a Dios. No, Dios no le pidió el diezmo. Jacob le está diciendo, Dios, si tú vas conmigo en este viaje, me cuidas, me das el alimento necesario para el viaje, el vestido, si puedo regresar con paz, entonces yo voy a hacer esto para ti, voy aquí a hacer algo importante y te voy a dar el 10% de todo, lo voy a apartar para ti. Dios no se lo pidió, Jacob lo prometió. Hay mucha diferencia entre que Dios le hubiera ordenado el 10% a que Jacob, él hubiera decidido darle el 10% a Dios si Dios lo cuidaba y si Dios lo llevaba con bien. Entonces, no podemos decir que en el antiguo, en la era patriarcal, Dios ya había establecido el diezmo. Son cosas que no aparecen que Dios se las ordenó. En el caso específico de Jacob fue una promesa que hizo a Dios. Y en el caso de Abraham, ni siquiera eran producción de Abraham. Ni siquiera Abraham cultivó esa tierra o esos despojos que trajo, sino fue cosas que les arrebató a otros en la batalla. Y se las dio a Melquisedec. Se las quiso dar a Melquisedec. No dice que Dios se lo mandó. No dijo que Dios le había ordenado que de los despojos escogiera lo mejor y se lo diera a Melquisedec. Que tenía que darle el 10%. No más, no menos. El 10% exactamente. No aparece nada de eso. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Pues simplemente con lo que dice la Biblia. Abraham fue a la batalla, ganó la batalla, trajo despojos de lo que le ganó a los vencidos y le quiso dar el 10% a Melquisedec. Jacob, ¿qué pasó con él? Dios no se lo pidió. Jacob hizo una promesa a Dios y le dijo a Dios, si tú me ayudas, si tú me cuidas, si voy y regreso con bien y todo sale bien, yo te prometo apartar el 10% para ti. Dios no se lo pidió. Jacob lo prometió. Entonces, si él lo prometió, pues él lo tenía que cumplir ante Dios. Pero no era que Dios hubiera estipulado una ley del 10% en la era patriarcal. Dieron el 10% de las ganancias de la batalla. El otro prometió el 10%. Si Dios lo cuidaba, iba con él y regresaba a Jacob. En el caso de Jacob. Son todo lo que aparece en la era patriarcal en cuanto al diezmo, a dar el 10%. Y en ninguno de los dos casos se especifica que fuera una ley de Dios en cuanto al diezmo. Podríamos suponer muchas cosas. Bueno, Dios le hablaba a los patriarcas. ¿Qué tal si Dios le habló a Abraham y le dijo? Bueno, pues eso lo estamos suponiendo porque no está escrito en la Biblia. Esa sería una suposición. Sería tan válida su suposición como decir que él nomás lo quiso hacer porque se le ocurrió en el momento. Igual de válida sería mi suposición como su suposición. Porque mientras no esté escrito, pues podemos suponer miles de cosas. Pero el punto es que no aparece que fuera una ley de Dios. No aparece cómo tenían que dar el diezmo. No aparece que Dios se lo hubiera ordenado. Simplemente lo quisieron dar. Quisieron dar el 10%. Uno por una promesa y el otro no se nos dice por qué. Nada más vino y dio el 10% a Melquisedec. ¿Ok? Bien.
terminamos ya con la era patriarcal. ¿Por qué no aparece más en la era patriarcal el diezmo? Solo esos dos ejemplos. ¿Ok? Ahora vamos a la era mosaica. Ya brincamos de ley, recuerden. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo. Vamos a la era mosaica. Dios le da la ley a Moisés. Ahora Dios habla a través de profetas para un pueblo específico. Ahora Dios, en la era mosaica, sí estipula el diezmo. Y sí es una ley para el pueblo dar el diezmo. Vamos a ver de qué se trataba. Ok, en la era patriarcal de Jacob fue un voto. De Abraham no se nos dice por qué lo dio, simplemente lo quiso dar después de que venía en una batalla. Ni siquiera fue algo que él produjo, fue algo que le quitó a otras personas a los vencidos y se lo quiso dar a Melquisedec, el 10%. Entonces, no había requisitos de parte de Dios en la era patriarcal en cuanto a cómo dar el diezmo o si era una orden de parte de Dios dar el diezmo. Pero en la era mosaica sí encontramos reglamentos que Dios da en cuanto al diezmo y por qué se tenía que dar el diezmo. Entonces aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo porque así aquí sí aparecen más detalles en cuanto al diezmo. No tanto así en la era patriarcal, como vimos, dos ejemplos y muy ambiguos. Dos ejemplos uno muy explícito que simplemente fue un acuerdo que él quiso hacer con Dios. Dios no se lo pidió, Jacob quiso hacer el acuerdo, listo, se acabó. Dios lo cuidó, vino bien, se lo dio a Dios. Punto. No era una ley, no había requisitos para esa ley, él quiso darlo. Ahora, vamos a la era mosaica. La primera pregunta que nos vendría a la mente es, bueno, en la era mosaica o en la época de Moisés o en el periodo mosaico de la ley de Israel para los israelitas, la primera pregunta que podría venir a nuestra mente es, ¿para quién era el diezmo? ¿Y por qué para ellos? En otras palabras, ¿para quién ¿a quién se le daba el diezmo? ¿Y por qué se le tenía que dar precisamente a ellos el diezmo? No sé si me entienda la doble pregunta. ¿Para qué dar diezmo? ¿Y por qué dáselos a esa persona o a ese grupo de personas en específico? Bueno, la escritura es clara en cuanto a esto. Aquí sí vemos detalles y aquí sí vemos la ley de Dios clara y estipulada para quién era el diezmo y por qué eran esas personas en específico los receptores, los destinatarios del diezmo. Números capítulo 18, versículos 19 al 24. Acompáñame a la lectura. Busque por favor allá Números 18, 19 hasta el versículo 24. Voy a darle un poquito de tiempo para que lo busque en su Biblia, para que nos acompañe y estudie con nosotros. Entonces ya vimos, era patriarcal, aparece 2 veces la palabra diezmo. En lo de Abraham, ni siquiera eran bienes de Abraham, eran despojos de alguien más y se los quiso dar al sacerdote Melquisedec. No nos dicen por qué, no dice si Dios se lo mandó o no, no dice. En el caso siguiente del diezmo, en la era patriarcal es de Jacob. Y Jacob dio el diezmo porque hizo una promesa a Dios, no porque Dios se lo pidió. Punto. Ahora vamos a la era mosaica. ¿Para quién era el diezmo? ¿Y por qué era para ellos? Para ese grupo específico. Dice, Números 18, 19 al 24. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel le ofrecieran a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Ojo, de la tierra de ellos, del pueblo de Dios, no vas a tener un pedazo de tierra para ti, heredad. Ni entre ellos tendrás parte. ¿Por qué era para ese grupo en específico? Porque ellos no iban a tener un pedazo de tierra para cultivar, no iban a tener un pedazo de tierra para criar sus ganados. No era su tarea de este grupo. ¿Quién era este grupo? Lo vamos a ver, lo vamos a leer más adelante. No tendrán heredad, ni entre ellos tendrán parte. Yo soy tu parte, dice Dios, y yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví. Otra vez, regresemos. ¿Para quién era el diezmo? Para los hijos de Leví, para la tribu de Leví, para la tribu de los sacerdotes. Para ellos era el diezmo.
Porque ellos, la tribu de Leví, no iba a tener heredad en la tierra que iba a poseer el pueblo de Dios. No iban a tener terreno para sembrar. Dios no les iba a dar terreno para sembrar. No les iba a dar espacio para expandirse como las demás tribus. Ellos tenían otra labor que realizar en el pueblo de Dios. Por eso Dios especifica el diezmo para una tribu específica del pueblo de Israel, para los levitas, para la tribu de Leví. Y vuelve a decirlo, léalo conmigo otra vez, Números 18:21. He aquí, yo, dice Dios, he dado a los hijos de Leví, o a los levitas, todos los diezmos. ¿Para quién eran los diezmos entonces? Para la tribu de Leví, para los levitas. La pregunta es, si usted quiere recibir el diezmo hoy en día, ¿usted es de la tribu de Leví? ¿Usted es levita? ¿Usted no tiene heredad? ¿Usted es de esa descendencia? Y la respuesta obvia es no. Y vamos a ver por qué no. Dice, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, para su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, ¿por qué a los levitas no se les dio heredad? O un pedazo de tierra enorme, una región para que ellos vivieran y sembraran y cultivaran y criaran animales. ¿Por qué no? Porque la tarea de los levitas no era andar sembrando y cuidando animales. La tarea de los levitas era ocuparse primeramente de las cosas de Dios, del servicio de adoración a Dios. Era la tarea de los levitas. Por eso no necesitaban tierras y por eso Dios no les dio tierra. Y entonces nos preguntaríamos, entonces, ¿cómo iban a comer ellos? Si no tenían tierras para sembrar, no tenían tierras para criar animales, entonces, ¿cómo se iban a mantener? Bueno, por eso Dios dio el diezmo de las demás tribus, de los demás pueblos, que le dieran el 10% cada tribu y lo llevaran para los levitas. En otras palabras, los encargados de la alimentación de los levitas eran el resto de las tribus de Israel. Pregunta, ¿usted es de la tribu de Israel para dar diezmo? Y cuando usted da diezmo, ¿se lo lleva a los levitas? ¿O a quién le da el diezmo? Porque aquí dice que tenemos que dárselo a los levitas, porque los levitas son los encargados de la adoración a Dios. Y los levitas no tenían heredad, por eso necesitaban el mantenimiento. Y quien tenía que dar el diezmo eran de las otras tribus de los hijos de Israel. ¿Usted es de las otras tribus de los hijos de Israel para dar diezmo? Dice, por el tabernáculo de reunión, para que no lleven, versículo 22, Números 18:22. Y no se me acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. De las otras tribus no se podían acercar al tabernáculo de reunión. Esa era tarea de los levitas. Solamente ellos estaban autorizados por Dios. No era por voto popular, no era por democracia. Era lo que Dios había decidido. Y los demás tenían que obedecerlo. Dice, y si alguien más que no fuera levita se acercaba a estos lugares, pues tenía el riesgo de morir. Versículo 23. Mas los levitas, o la tribu de Leví, harán el servicio del tabernáculo de reunión. Los levitas son los encargados de la adoración a Dios. Y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y los levitas no tendrán heredad entre los hijos de Israel. Los levitas no van a tener tierras, posesiones entre los hijos de Israel. Versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredar los diezmos. Otra vez, ¿a quién? Dios no les dio tierras a los levitas, pero entonces, ¿cómo se iban a mantener los levitas? Con los diezmos de las demás tribus. Por eso les di los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecen a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no van a poseer heredad. Entonces tenemos las dos respuestas a estas dos preguntas. ¿Para quién era el diezmo? Para la tribu de Leví, los levitas. ¿Por qué era para ellos? Número uno, porque ellos no tenían heredad. Ellos no tenían una tierra que Dios les había dado para sembrar. No tenían posesiones, un espacio de tierra para crecer. Entonces, número dos, ellos eran responsables del servicio de adoración a Dios.
Entonces, ¿de qué iban a comer? Si no podían sembrar, no podían cultivar. Bueno, para que no descuidaran el servicio de adoración a Dios, las demás tribus del pueblo de Israel tenían que apartar el 10% y dárselo a los levitas para su mantenimiento. Porque ellos, nuevamente, varias veces lo aclara aquí en este pasaje, les he dado los diezmos a los levitas porque ellos no van a poseer heredad. Esa es la razón por la cual Dios dio los diezmos. O Dios estipuló los diezmos. ¿Para quién? Para los levitas. ¿Por qué? Porque no tenían de dónde obtener. Si no tenían tierra, no tenían dónde sembrar, no tenían dónde cultivar, dónde criar su ganado. Y su trabajo era administrar, servir en las cosas de Dios, porque nadie se podía acercar a las cosas de Dios que no fuera levita, porque estaba en riesgo su vida. Entonces, ¿cómo iban a subsistir? Bueno, Dios estipuló el diezmo para que mantuvieran las demás tribus, las otras tribus del pueblo de Israel, a la tribu de Leví o a los levitas. Deuteronomio capítulo 14 versículo 27. Deuteronomio capítulo 14 versículo 27. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones. Fíjese lo que Dios le está diciendo. Recuerde, ¿para quién fue la ley de Moisés? Para el pueblo de Israel. Note lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, a las demás tribus del pueblo de Israel. No te olvides y no desampares a los levitas que están entre tus poblaciones. No desampares a los levitas que se ocupan del servicio a Dios. Porque ellos, los levitas, no tienen parte ni heredad como tú la tienes. Ellos no tienen tierras como Dios te dio a ti. Ellos no tienen sembradíos como Dios te dio a ti. Ellos no tienen ganado como Dios te dio a ti. Ellos no tienen riquezas de las cuales echar mano como Dios te dio a ti. Entonces tú tienes que proveer para levita. ¿Y quién lo mandó? Dios. Dios estipuló que las demás tribus tenían que solventar y mantener a los levitas. Porque los levitas no tenían heredad, no tenían cómo poder sembrar y subsistir. Ellos simplemente eran encargados del servicio de Dios. Entonces aquí tenemos dos preguntas y la comparamos con el diezmo de hoy en día. Número 1. ¿Usted es de cualquiera de las tribus de los hijos de Israel para dar el diezmo? Número 2. Y si sí es de las tribus de Israel, ¿usted lleva el diezmo y se lo da a la tribu de Leví? ¿O a quién le da el diezmo? Porque quien debería recibir el diezmo es un levita. Alguien de la tribu de Leví, del pueblo de Israel, de descendencia de la tribu de Leví. Y la respuesta a esas dos preguntas, obviamente, si usted es sincero con usted mismo, es no. No soy de las 12 tribus del pueblo de Israel. Número 2, la persona a quien yo le doy el diezmo tampoco es un levita de descendencia. Ahora, ya miraremos más adelante la ideología de que, no, pero el levita era el encargado del servicio de oración y ahora los pastores son como si fueran levitas. Estamos en la ley de Moisés. Esa ley era para un pueblo en específico, no era para todo el mundo, no era para los pastores, era para el pueblo de Israel. Ya estudiamos la era mosaica, por eso estudiamos la era mosaica, para entender que esa ley era para el pueblo de Israel, para una nación específica, no para todo el mundo y no para hoy. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Les quiero mostrar aquí un pequeño mapa. Recuerde, en la parte de abajo del mapa, acá por donde dice DOM, hacia abajo, estaría lo que vendría a ser el Nilo y del otro lado, obviamente, Egipto. Recordando que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y le hace una promesa a su pueblo y le dice, yo te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Ya no vas a ser más esclavo, y atraviesan el Mar Rojo. ¿Recuerdan esa historia que se abre el mar y pasa el pueblo? Bueno, Dios los llevaba camino a esa tierra, y esta es la tierra prometida de Dios. Y si se fijan, ahí están distribuidas las tribus de qué pedazo de tierra le tocó a cada una de las tribus. Por ejemplo, vemos a la tribu de Aser allá pegada a la costa del mar. Y luego en un lado está Neftalí, Manasés. Abajo de Manasés está Gad, de este lado, perdón. Al revés, vean mis manos.
En amarillo Gad, y luego como en moradito abajo está Rubén, acá está Simeón, todo lo que es rojo alrededor. Judá rodeaba a todo lo que era a Simeón. Arriba de Judá estaba Dan. En un lado, arriba de Judá y en un lado de Dan, estaba los benjaminitas o la tribu de Benjamín. Y luego estaba Efraín, y luego acá está Manasés otra vez, Isaacar, Zabulón, ahí en verde en medio. Vemos la distribución de las tribus del pueblo de Dios, pero no vemos una parte grande, así como la de Judá, o como la de Rubén, o como la de Gad, que diga Leví. No, porque ellos no tenían. A ellos, cuando entraron y conquistaron esta tierra y que empezaron a echar suertes para ver a quién le tocaba qué pedazo de tierra, cuál pedazo de tierra, los levitas no estaban incluidos en esa repartición. Porque Dios había dicho, ustedes no van a tener heredad. Ustedes no van a tener un pedazo de tierra donde vivir, exclusivo para ustedes, para su tribu específica, donde puedan crecer, cultivar. No, ustedes van a ser encargados del servicio de adoración a Dios. ¿Y cómo nos vamos a mantener, Dios? Bueno, las demás tribus que sí tienen terreno, que sí tienen espacio, que sí tienen donde sembrar, que sí tienen bienes, ellos les van a dar el sostenimiento, el 10% para que ustedes se mantengan y puedan seguir en el servicio a Dios. Ahora, el siguiente gráfico, no conseguí una gráfica un poquito más clara. Traté de buscarla, pero no la encontré. Si se fija, los levitas quedaron esparcidos por toda la tierra. Acá, por ejemplo, busque los puntitos que dicen ciudad levita. Los puntitos redondos que se ven, si se fija, está uno en la parte allá de Manasés. En Efraín hay otro punto. En Judá hay 3 ciudades levitas. Rubén tiene una en sus límites. Allá arriba, Aser también tiene una. No lo alcanzo a leer bien. Isaacar también tiene una por ahí. Neftalí, hay una también. Entonces quedaron los levitas. No se quedaron como una sola tribu, sino que se esparcieron por todo el terreno que Dios les dio para que estuvieran cerca de cada tribu un lugar de adoración a Dios. Entonces, en ese lugar los encargados eran los levitas, los encargados de la adoración a Dios. Y también vemos ahí en cuadritos rojos las ciudades de refugio. Los que hemos estudiado esto de las ciudades de refugio eran ciudades para cuando alguien por algún accidente le quitaba la vida a otra persona, pero accidentalmente, no con intención de matarlo. Lo mandaban a alguna de estas ciudades y en estas ciudades se protegía a la persona para que las personas familiares de aquel que había muerto por causa de un accidente no se vengaran de él y no le quitaran la vida injustamente, porque había sido accidental. No fue una muerte premeditada o que quiso dañar a su prójimo, sino que simplemente, ha dado un ejemplo en el Antiguo Testamento, estaban cortando con un hacha y de repente se salía el acero del hacha del mango y le pegaba a su compañero en la cabeza y lo mataba. Bueno, pues no lo quería matar a mi compañero, fue un accidente, se salió el pedazo de metal del hacha del mango y lo golpeé en la cabeza, pero no era mi intención dañarlo. Entonces, si era accidental, tenían estas ciudades de refugio. Pero lo que quiero que entendamos aquí es que todas las demás tribus tenían un pedazo muy grande, una extensión muy amplia de tierra que Dios les había dado. Pero los levitas no. Los levitas tenían y estaban ahí en puntitos nada más, en ciudades esparcidos por toda la tierra para seguir ayudando en la adoración a Dios. Ellos no tenían cómo sostenerse, entonces dependían del diezmo de las demás tribus para poderse mantener y para poder alimentarse. Obviamente vamos a ver otros detalles también que Dios les da, no solamente los diezmos para su alimentación y su sostenimiento, pero ahorita esa es la idea que Dios está tratando en el primer pasaje que vimos, los primeros 2. El diezmo era para los levitas, porque ellos eran los encargados de la adoración a Dios y porque ellos no tenían heredad, no tenían un pedazo de tierra como las demás tribus en la cual vivir juntos y extenderse y cultivar y progresar y tener animales, criar animales y no sé, todo eso. No, ellos eran encargados de la adoración a Dios y dependían del diezmo para poder subsistir. Bien, dicho esto, vamos entonces a la siguiente parte. La siguiente detalle que encontramos en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica específicamente. Ya vimos la edad patriarcal, déjela ya. La edad patriarcal todavía es previa, antes a la de Moisés. O sea que esa fue todavía más anterior.
Estamos ahora en la ley de Moisés, previa a la de Cristo. Y nos da requisitos o nos dice detalles de cada cuándo se tenía que dar el diezmo. La pregunta es, hoy en día en las denominaciones, ¿cada cuándo se pide diezmo? A ver si alguien nos contesta. ¿Alguien tiene alguna idea de cada cuándo piden el diezmo en las denominaciones hoy en día? Antes de ir a los pasajes, a ver si alguien voluntario quiere participar en esta clase o en este en vivo que estamos llevando y quiere compartirnos si tiene alguna idea de cada cuándo, porque supongo que habrá diferencias entre algunas denominaciones y otras, pero aproximadamente cada cuándo piden el diezmo hoy en día. Ningún voluntario. Cada semana, dice nuestra hermana María Luisa. Bueno, nuestra hermana María Luisa dice que ella tiene entendido que cada semana piden el diezmo. ¿Alguien más? ¿Alguien diferente que sepa que pidan el diezmo? ¿Cada cuánto tiempo piden el diezmo en las iglesias o en las denominaciones hoy en día? Ana María Luisa dijo que cada semana. Todos los demás estamos de acuerdo que cada semana. Depende, dice nuestra hermana, de cuándo la persona recibe su sueldo. Entonces, depende de cuándo reciba el sueldo, es cuando da el diezmo, dice nuestra hermana Laura. Nuestra hermana María Luisa dice que cada semana. Mi papá dice muy interesante de todo. Cada cuándo se recibía el diezmo. Creo que cada semana, más ofrendas, cada vez que tienen reuniones. De denominación en denominación va a variar, ¿verdad? Obviamente. Algunos dirán, bueno, cada que recibes un pago, como decía nuestra hermana Laura, sí. Otros dirán, no, cada semana. Cada día de reunión, algunos otros. A nuestro hermano Carlos Andate le han dicho, José Carlos Andate, que cada que se reúnen, tienen el diezmo. Bueno, variará de denominación en denominación. Pero ahora, si el diezmo está basado en la palabra de Dios y está tomado en base al Antiguo Testamento de cuándo diezmar, el diezmo no era cada día de pago. El diezmo no debería de ser tampoco cada semana, ni tampoco debería ser cada día de reunión. Dios estipuló el diezmo con un tiempo preciso y exacto. Y el diezmo se tenía que hacer nada más y nada menos que una vez al año. No cada semana. No tampoco cada día de pago. No tampoco cada día de reunión. No cuando tuviera hambre el sacerdote. No. Se tenía que hacer una vez al año. Una vez. Acompáñame ya. Hay dos fechas y de hecho hay dos diezmos y los vamos a explicar más adelante también. Hay dos diezmos que se mencionan en el Antiguo Testamento, ley dadas por Dios. Pero conforme Dios te haya bendecido, sí. Pero fíjese lo que dice Deuteronomio 14:22. Vamos a ser específicos. Dice, indefectiblemente diezmarás. O sea, no hay excusa. Tienes que dar el diezmo. Dios hablando a las tribus, a sus tribus. No hay excusa. Vas a tener que dar el diezmo. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Cada cuándo tenían que dar el grano o el 10% de todo lo que cultivaban? Cada año. Cada año, una vez al año. De ahí ya partimos con otro error enorme. Bueno, número 1, quien recibe el diezmo no es levita. Número 2, nosotros no somos de las tribus de Israel para que se nos exija el diezmo. Número 3, el diezmo es cada año. Una vez al año. Eso es lo que Dios dice. Y algo más importante que está diciendo que debe ser producto del grano que rindiere tu campo. ¿Ok? Entonces, una vez al año. ¿Cuándo se tenía que dar el diezmo? Una vez por año. Si quisiéramos obedecer la voluntad de Dios bajo el Antiguo Testamento, que obviamente el Antiguo Testamento ya no está en vigencia, se tendría que diezmar no cada cheque, no cada día de pago, no según Dios te haya prosperado esa semana, una vez al año. ¿Ok? Una vez al año. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Había un diezmo también, se daba el diezmo cada año, pero luego cada tercer año se daba un diezmo especial. Dice Deuteronomio 14, 28. Al fin, o al final,
de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, de ese tercer año, ¿ok? Un diezmo era una vez por año. O sea, este año cultivé, tuve esta producción, separo el 10%, lo llevo a los levitas. Cada año. Y al decir 3 años, al decir año tercero, tenían que sacar otra vez todo el diezmo de lo que Dios los había prosperado, de lo que Dios les había dado, del producto de su grano, de sus vacas, de su ganado. Y note lo que tenían que hacer. Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Diferentes requisitos y diferente forma de tratar el diezmo de cada año al diezmo especial de cada 3 años. ¿Ok? Un diezmo se daba una vez por año, y al decir 3, en ese año, tercero, se juntaba todo ese diezmo en tu ciudad. Ya no lo llevabas con los levitas, lo juntabas en tu ciudad. Vamos a explicar más adelante cómo se hacía el primer diezmo y cómo se hacía el segundo diezmo. Por lo pronto ya tenemos el primero. El diezmo literalmente, así claramente, dice que es una vez por año. Una vez por año. No es complicado, simplemente basta leer. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Una vez por año el diezmo. Entonces ya tenemos un problema con los pastores que piden el diezmo cada mes o cada quincena o cada semana. El diezmo era una vez por año. Una vez al año. ¿Ok? No dice que cada que ordeñes la vaca y te dé un de ese de leche, sepáralo. No, una vez por año. Una vez por año. Ah, que me nacieron 3 becerritos. Una vez al año. De todo el 10% de lo que Dios te dio ese año, separa el 10% y llévalo a los levitas. Pero no nada más a los levitas. Vamos a ver, había más requisitos para ello. Bien, entonces seguimos. Ya tenemos hasta aquí varias partes. El diezmo era para la tribu de Leví. ¿Por qué era para ellos? Porque ellos no tenían una tierra donde cultivar y donde crear ganado, ni donde alimentarse. Ellos eran el encargados del servicio a Dios. Entonces, ¿quién los iba a mantener? Las demás tribus iban a dar una vez por año el 10% de lo que habían producido cada una de las tierras de las otras tribus y lo iban a traer a los levitas para que ellos tuvieran para mantenerse y para sobrevivir y mantenerse en el servicio de adoración a Dios. ¿Ok? Había otro diezmo especial cada tercer año. Y ese diezmo tenía unas características un poco diferentes que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿cada cuándo se tenía que diezmar? Una vez al año. No cada semana, no cada mes, no cada cheque, no cada pago. Una vez al año. Llevárselo a los levitas. Ok. El diezmo anual. Vamos con el diezmo anual, que es el primero que mencionamos. El diezmo de una vez por año tenía una característica. Que no nada más era, ay, mándale el 10%. No era así. Tengamos cuidado cuando nos dicen, no, nomás ve y deja el cheque y ya. No, eso no funcionaba así el diezmo anual. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículos 17 al 19. No comerás en tus poblaciones. Bueno, espero que lo busque. Búsquelo por favor en Deuteronomio. No vamos a ir muy lejos. Vamos a estar mencionando pasajes de los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 primeros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Ok? Vamos a estar mencionando pasajes alrededor de la ley mosaica. Así es que no vamos a ir muy lejos. Ahorita vamos a estar alrededor de las características bajo la ley mosaica del diezmo. Espero que ya lo tenga usted ahí. Diezmo anual. En cuanto al diezmo anual, fíjese cómo tenían que entregar ellos este diezmo. Dice, no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni tus ovejas, ni los votos que prometiste, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Sino, ok, hagamos una pausa aquí. Ya es fin de año, es tiempo de diezmos. O diríamos en Estados Unidos, es tiempo de pagarle al tío Sam los impuestos, ¿verdad? Aunque ellos no eran el tío Sam, no era la recaudación de impuestos. Eran los levitas. Pero juntaban el 10%, ok, ya tengo mi 10%. ¿Ahora qué tengo que hacer? Bueno, toma ese 10% y no te lo comas. Ah, caray, ¿el dinero se come? No, porque el diezmo no era en dinero.
El diezmo era en especie. Dice, tomarás tu grano, tu vino, tu aceite, las primicias de tus vacas, tus ovejas, ni los votos, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Ahora, versículo 18 del Deuteronomio 12:18. Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. ¿Dónde? En el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. A ver, ya no estoy entendiendo. El diezmo que no era para los levitas, ¿por qué se lo iban a comer ellos? Pues era para mantener a los levitas y yo me lo voy a ir a comer a otro lado. Ponga atención a la lectura. Donde Jehová tu Dios te dijere, ahí las comerás. En el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos los días sobre la tierra. ¿Cómo era entregar el diezmo? Bueno, tú juntabas el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de tus vacas, de tu ganado. Llevabas todo el diezmo al lugar donde Dios te había dicho. Y en ese lugar llegando, tú ibas a comer junto con el levita del diezmo que le estabas dando al levita. Tú ibas a participar como en un tipo festividad. Levitas, aquí les traemos el diezmo. Ibas a comer tú con ellos como simbólico. Esto que es un símbolo de decir, esto que me alimenta a mí, te lo entrego ahora para que te alimente a ti. Y en este momento compartimos esa bendición que Dios me ha dado. Por eso te la entrego, levita. Obviamente, las personas o la familia no se iba a comer todo el diezmo, porque no era la intención de que el que daba el diezmo se lo comiera todo, y no se lo iban a comer todo porque eran muchísimas cosas que llevaban. Obviamente, si tenían ganado, pues no tuvieron una vaquita nomás, o no tuvieron una chivita, tuvieron bastantes que llevaban de diezmo. Pero era un símbolo decir, lo traigo, y toda tu familia iba contigo. Se sentaban con los levitas y comían tu familia y los levitas del diezmo que se llevaba. Yo le pregunto, ¿se parece al diezmo que damos hoy en día? Creo que no. Creo que está muy lejos de lo que hoy en día se conoce como el diezmo. ¿Usted come con el pastor? Le dice, pastor, aquí le traigo el diezmo. Le traje 1 kilo de frijol, le traje una olla de aceite, le traje, no sé, unas salchichas, un paquete de salchichas. Vamos a comer, usted y yo. Le quiero compartir de las bendiciones que Dios me ha dado. Se lo entrego a usted y comamos juntos. Lo demás que quede es para usted, guárdelo. No, ¿verdad? Hoy no funciona así. Hoy las personas se les pide el diezmo y no se les acepta que le lleve usted una chivita al pastor. O 1 kilo de frijoles. O un bote de aceite. No. ¿Por qué dice no te comerás el diezmo? Porque estaba hablando de producto, de comida, de alimento, no de dinero. Y usted en ese diezmo anual tenía que ir cada año, llevar todo su diezmo ante los levitas y decirles, levitas, Dios me dijo que en este lugar te trajéramos, este es el lugar que Dios estipuló, aquí te traemos el diezmo, vamos a comer contigo, vamos a celebrar que Dios nos bendijo, vamos a participar mis hijos, mis hijas, mis siervos, todos los que están en mi familia, junto con ustedes, para que ustedes se regocijen con nosotros de todas las bendiciones que Dios nos dio. Y todo lo que sobre, que quede, guárdenlo, almacénenlos para que ustedes se puedan alimentar. Esa era la ley de Dios. No se parece nada al diezmo de hoy en día. Está muy lejos de lo que dice la ley del Antiguo Testamento en cuanto al diezmo. ¿Qué más nos dice en cuanto al diezmo? Bueno, nos dice en Éxodo 23, también lo leíamos ahí en el principio. Dice en Deuteronomio 12:17, dice que teníamos que traer las primicias ante Dios. Las primicias, las primeras cosas que cultivábamos, el primer ganado que se aumentaba, ¿verdad? Los primeros becerritos, las primeras chivitas, las mejores. Las primicias se escogían como diezmo para los levitas. Lo leímos en Deuteronomio 12:17, pero también en Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Otra vez, vuelvo a leer. Las primicias de los primeros
dólares de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cheque en la leche de su madre. No. No guisarás al cabrito. Otra vez. Fruto, grano, animales, carne. No guisarás al cabrito en la leche de su madre. Otra vez, Éxodo 34, 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Los primeros frutos, las primicias, lo primerito, escogido para Dios. Vas a llevarlo a los levitas una vez por año, te vas a sentar con ellos, vas a comer de esos diezmos que llevaste juntos con ellos, te vas a regocijar con ellos para que después le dejes lo demás que llevaste y se mantengan ellos y tú regresas a tu tierra a volver a producir otro año. ¿Ok? Bien, ¿qué más vemos aquí en esto del diezmo? Voy a explicar esto y aquí me voy a quedar para... No sé cómo voy de tiempo. Si tengo tiempo, sigo con la siguiente diapositiva. Pero lo he explicado ya en los previos. El diezmo nunca fue dinero. El diezmo nunca fueron monedas. Nunca fueron oro. Dios no pidió, llévale 10 monedas de oro a los levitas. Llévale dinero a los levitas. No. Ese no es el diezmo que Dios estipuló. Ya en los pasajes que hemos leído nos dimos una idea de qué era el diezmo que Dios pedía. Llévenle alimento para que coman. Porque ellos no tienen dónde producir alimento. Ellos necesitan comer. Necesitan sostenimiento. No necesitan dinero. Necesitan que ustedes le lleven grano, que ustedes le lleven fruta, que ustedes le lleven carne. Eso necesitan. Note, acompáñame a Levíticos. Levíticos capítulo 27, versículos 30 al 34. Dice, hablando en cuanto al diezmo, leí en cuanto al diezmo, dice, y el diezmo de la tierra, otra vez, paremos ahí. ¿Y el diezmo de qué? De la tierra. El diezmo de la tierra. ¿Qué cosas de la tierra, Dios? ¿De qué estás hablando? Bueno, siga leyendo. Así de la simiente de la tierra, lo que salga de la tierra, como del fruto de los árboles. ¿No es dinero, Dios? Lo que produzca la tierra. Y también del fruto de los árboles. Eso es de Jehová. Eso es el diezmo para Dios que le vas a llevar a los levitas. Del fruto de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles. Eso es de Jehová. Eso es el diezmo. Es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Ahorita voy a explicar un poquito más eso. Y todo diezmo, ya vimos, producto de la tierra es el diezmo. Ahora en el 32. Y todo diezmo de cheques, de monedas de oro, de vales, de tarjetas de regalo. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Qué era el diezmo entonces? Era producto de la tierra. Así de cosas que salen de la tierra o se cultivan de la tierra o frutos de los árboles. ¿Qué más? También el diezmo de los ganados. ¿De qué? De vacas y de ovejas y de todo lo que se pastorea, todo lo que pasa bajo el cuidado de un pastor. Todo eso será consagrado a Jehová. El diezmo consistía en comida, en alimento, no en dinero. Y sé que se estará preguntando, sí, hermano, pero hoy en día usamos dinero para comprar comida. Para allá va la explicación y también lo vamos a ver más adelante. Otros que dicen, no, en aquel tiempo no había dinero, no había monedas, no había esas cosas, por eso Dios pedía comida. No, también lo vamos a ver más adelante y lo aclara la Escritura. No es así. Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 al 23. Voy a leer nada más 2 pasajes y Dios mediante mañana volvemos a retomar estos pasajes y los vemos más a detalle. Dice Deuteronomio 14, 22 al 23. Indefectiblemente diezmarás. O sea, vas a tener que dar el diezmo.
¿De qué voy a dar el diezmo, Dios? Del producto del grano que rindiera en tu campo cada año. Producto de la tierra. Fruto de los árboles, ya lo leímos. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite. Entonces, granos, vino, aceite. Y las primicias de tus manadas, de tus ganados. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, era diezmo de lo que cultivabas en la tierra, fruto de los árboles, grano, aceite, jugo de la uva, ¿verdad? Primicias de tus manadas, vacas, ovejas, ganados, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. Quiero terminar con nada más lo voy a leer. Pero siempre se lo leen en las denominaciones Malaquías 3:10. Y meten temor en las personas y les dice, ¿robará usted a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sí dice Malaquías eso. ¿En qué me han robado? En que no han dado los diezmos. Debemos dar el diezmo para no robar a Jehová. Y usted, sí, dice la Biblia, ahí lo leyó, yo lo leí, ahí dice. Pero no puso atención a los detalles. Fíjese cómo dice Dios en Malaquías 3:10. ¿Acaso dice Dios en Malaquías 3:10, me han robado, no me traen el diezmo, no me traen el cheque, no me traen el dinero, traigan el dinero, el 10% de su dinero, porque me están robando? No dice así. Fíjese lo que dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya dinero en mi casa. No dice así. Lo siento decepcionarlo. No dice así. Lea bien. Traiga todos los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿Lo escuchó? Alimento en mi casa. Traigan el 10% del alimento que necesitan los levitas. Alimento, no dinero. Otra vez, y hay alimento en mi casa. Traigan mis diezmos al alfolí, al granero, al lugar de almacenamiento de la comida de los levitas. Y hay alimento en mi casa. Y probadme, dice ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces el diezmo, Dios no pidió dinero. Dios pidió alimento. Grano, frutas, aceite, jugo de uva, vacas, ovejas, alimento para los levitas. No es muy complicado, basta con leerlo. Cuidado cuando le leen Malaquías 3:10 en las denominaciones y le dicen que usted ha robado a Dios. Si usted quiere cumplir con esa ley de Malaquías, pues llévele al pastor su cabrito y su kilo de frijol y de arroz y de aceite. Porque eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero no va a poder porque ese mandamiento no es para usted, fue para las tribus de Israel y usted no es israelita. Y tampoco se lo puede dar al pastor porque el pastor no es un levita. Y creo que no va a poder dar del fruto de su tierra porque usted y yo no sembramos hoy en día. La mayoría vivimos en ciudades. Ni en nuestro ganado. Quizás los que viven en ranchos o en poblaciones podrán hacerlo, pero usted y yo, creo que no. Entonces tengamos cuidado cuando nos mencionan esto del diezmo queriendo instituir en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a quedarnos aquí. El diezmo no consistía en dinero, el diezmo consistía en especies, el diezmo era una vez por año, no era cada día de reunión, no era cada día de pago, no era cada mes, cada quincena o cada semana. No, el diezmo era una vez por año, era en especie, era mandamiento para las tribus de Israel para que mantuvieran a los levitas, porque los levitas no tenían heredad en la cual mantenerse. Ellos se dedicaban al servicio de Dios y solo dependían de lo que las demás tribus le traían cada año para ellos subsistir un año completo. Ahí nos quedamos. Espero que me vaya entendiendo y vaya quedando claro esto del diezmo para usted. No es muy complicado si lo leemos cuidadosamente nada más. Cuando las personas quieren engañarnos y quieren hacernos creer que el diezmo es para nosotros hoy en día, van a evitar tocar esos detalles del pasaje como Malaquías. Van a ignorar que dice, y hay alimento en mi casa. Y van a ignorar que dice que era el diezmo de los frutos, del grano, no era dinero. Y van a ignorar lo que dice que era una vez por año. Y van a ignorar que eran de vacas, que eran de granos y que era para los levitas. No le van a decir que no es para ellos porque quieren engañarlo. Entonces seguimos el día de mañana con esto de los diezmos. Acompáñenos el día de mañana y
esté atento a las 7 para seguir con más de este tema de los diezmos. Espero que me vayan entendiendo y espero que todos vayamos bien en cuanto a este tema.